Exposición de textos de la Sagrada Escritura, con Gerson Guillén. Y quiero en esta oportunidad continuar compartiéndoles la exposición del texto del capítulo 1 de la carta a los romanos. Así que les invito para que me acompañen en esta continuación de la exposición del capítulo 1 de la carta a los romanos. Hemos visto hasta este momento en esta exposición que lo primero que Pablo quiso que los romanos supieran y entendieran en los primeros versículos al inicio del capítulo 1, lo primero que Pablo quiso comunicarles a ellos, a los creyentes de la iglesia en Roma, era que el evangelio que él predicaba, que el evangelio que él compartía, ya estaba profetizado en las escrituras del Antiguo Testamento, de la ley judía. Ya estaba profetizado en las escrituras del Pentateuco, de Moisés, de los escritos, de los salmos. Estaba profetizado en las escrituras del Antiguo Testamento, tenía base en las escrituras hebreas, y que ese evangelio se refería a el Señor Jesucristo, que el cumplimiento cabal y total de todas las profecías y promesas que estaban escritas acerca del Mesías era la persona de Jesús de Nazaret. También vimos en esta exposición de este capítulo 1 de la carta a los romanos que Pablo quiso que los romanos entendieran que las distintas designaciones y nombramientos que recibió el Señor Jesucristo estaban en perfecta armonía con su eternidad y su deidad divina. Vimos que las designaciones y nombramientos que recibió el Señor Jesucristo no negaban su deidad divina, no negaban su eternidad, no negaban su eterno poder, no negaban su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia. Vimos que la idea de que las designaciones y los nombramientos que recibió el Señor Jesucristo niegan su eternidad o su deidad divina no es escritural. Hablamos de una posición doctrinal, de un punto de vista doctrinal que afirma que el Señor Jesucristo de alguna manera tuvo que esperar la designación y el nombramiento para él entonces poder ejercer poder, para empezar a poder ejercer esa capacidad. Pero vimos que eso es un grave error, que esa posición doctrinal está equivocada, porque sugiere la idea de que el Señor Jesucristo no era eterno, que no tenía deidad divina. Y explicamos que también sugiere y pone en pugna, pone en discusión muchos textos de la Sagrada Escritura. De alguna manera sugiere que los escritos de las Escrituras se contradicen entre ellos. Ese punto doctrinal sugiere que los escritos de las Escrituras se contradicen entre ellos. Lo cual mostré aquí, les compartí con ustedes que es un grave error, porque las Escrituras no se contradicen entre ellas. La Biblia es un libro que no se contradice, sino que se complementa. Los escritores bíblicos nunca se contradijeron en sus afirmaciones, sino que se complementaron unos con otros. Lo que escribía uno no contradecía lo que escribía el otro, sino que lo complementaba. También vimos en esta exposición del capítulo 1 de esta carta a los romanos que el Señor Jesucristo le había dado al Pablo la responsabilidad, el don apostólico, y que la intención de el Señor, de Dios, quedó mostrada, se reflejó, quedó evidenciada en el ministerio del apóstol Pablo a las naciones gentiles.
El ministerio de Pablo a los gentiles, es decir, a las naciones no judías, mostró que la intención de Dios era llegar a todas las naciones. Como dice el versículo número 5, por medio de él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. El ministerio de Pablo mostraba que la intención de Dios era que todas las naciones obedecieran a la fe del evangelio que predicaba el apóstol Pablo. El ministerio de Pablo fue el ministerio pionero a las naciones. Fue el primer ministerio a las naciones que existió. Fue el primer ministerio a las naciones que se gestó por obra del Señor, de su Espíritu Santo, obrando a través del apóstol Pablo, obrando con su Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. El primer ministerio a las naciones fue el ministerio del apóstol Pablo, tal cual como quedó registrado aquí en las páginas de las Escrituras del libro de los Hechos y las distintas cartas. Lo vemos evidenciado en las distintas cartas que terminaron formando parte del canon de las Sagradas Escrituras, que lo tenemos aquí en este sagrado libro que es la Biblia. Dios quería que el evangelio fuera a todas las naciones, a toda cultura y lugar del mundo, y también en todo tiempo, porque para eso Dios preservaría su palabra, no solamente para ese tiempo, sino para las generaciones futuras, para los tiempos que vendrían después. El Señor quiso que este evangelio que predicaba el apóstol Pablo a las naciones gentiles se preservara, se guardara, se resguardara, se preservara. Por eso lo preservó, lo guardó, para que todas las naciones lo conocieran, para que en todas las naciones hubiera obediencia a la fe, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Exposición de textos de la Sagrada Escritura, con Gerson Guillén.